las vísceras que corresponden al estómago, que ya lo vieron, el hígado con su vesícula biliar, el vaso y parte del duodeno, que sería una de las estructuras que nosotros vamos a tener que revisar el día de hoy. Y a partir de allí, todo lo que vendría siendo el espacio intramesocólico corresponde a los intestinos delgado y grueso, que serían las estructuras que están ubicadas en esa región. Entonces recuerden, vemos aquí el colon transverso, y el colon transverso es una estructura que está peritonizada, y quien la está cubriendo es el mesocolon transverso, que tiene una raíz, y esa raíz es la parte de esa estructura del peritoneo que se fija en la pared abdominal posterior, y que por lo tanto nos va a permitir dividir esas estructuras en un espacio supramesocólico y un espacio intramesocólico. Recuerden que ya dijimos entonces, del espacio supramesocólico vamos a ubicar el estómago, el vaso, el hígado, la vesícula biliar y una de las porciones del duodeno. Aquí en esta imagen logramos ver incluso el páncreas, pero recuerden que el páncreas es un órgano retroperitoneal, por lo tanto se observa que está cubierto por el peritoneo parietal posterior, ni siquiera cubierto sino atravesado por la raíz del mesocolon transverso. Entonces, para que no se vayan a dejar confundir con eso. Además, perdón, aquí, de este mismo mesocolon, de este mismo colon transverso y de la curvatura mayor del estómago, vemos cómo cae como en una forma de delantal el aumento mayor, y ese aumento mayor sería la estructura peritoneal que nos estaría cubriendo el espacio inframesocólico. Entonces aquí vemos la raíz del mesenterio, perdón, del mesocolon transverso, y a partir de ella, de ahí en para abajo, es donde nosotros estaríamos ubicando el espacio inframesocólico, que estaría, pues digamos que delimitado por lo que se denomina el marco cólico, conformado por los cólonos o parte del intestino grueso que estaría a los lados y que contiene en toda su extensión al intestino
izquierda. Acuérdense que concavidad es el hueco, ¿no? Entonces, la concavidad que forma el asa intestinal del duodeno siempre constante hacia la izquierda. Pero esa asa puede tener una forma de C, como la vemos en esta imagen, puede tener una forma de U o puede tener una forma de V. ¿Qué hace que varíe? Pues los ángulos que se van a generar entre el asa. Miren que aquí hay unos ángulos y esos ángulos pueden ser más abiertos o más cerrados. Y al variar, entonces la forma de este duodeno nos puede, digamos, que modificar. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Bueno, aquí en esta imagen tenemos el plano transpilórico. Miren que al trazar el plano transpilórico, que precisamente transpilórico significa que es a través del píloro, ¿listo? Al atravesarlo de esa manera, miren que nos está dando a entender que la primera parte del duodeno está precisamente sobre ese plano y que el resto del duodeno estaría, como nos muestra aquí, unos centímetros por encima de la cicatriz umbilical. Aproximadamente serían 2 centímetros por encima de la cicatriz umbilical. Entonces podríamos decir que iniciaría a la altura del plano transpilórico y que terminaría aproximadamente 2 centímetros por encima de la cicatriz umbilical, que es un órgano que está retroperitoneal, y eso es súper importante que lo recuerden, porque no todo el intestino está peritonizado. Cuando se inicia la conformación a nivel embrionario de la cavidad celómica, todas estas asas intestinales sí están peritonizadas, pero llega un momento en el que ese peritoneo, esas serosas de estas asas intestinales se absorben y el asa queda inmediatamente por detrás del peritoneo parietal posterior. Es así el caso del duodeno. Solamente su primera porción, que es la porción que se está relacionando aquí con el píloro, sería una porción que está peritonizada. El resto de la extensión del duodeno está por detrás del peritoneo parietal posterior, haciendo entonces que esta asa intestinal sea retroperitoneal secundaria, porque ella no se originó de manera principal en ese espacio retroperitoneal, sino que primero estaba dentro del peritoneo, luego se absorbe su serosa y queda por detrás. ¿Listo? Entonces eso es importante que lo recuerden. Es secundaria. ¿Por qué? Porque primero estaba peritonizada y después ya no. ¿Dónde va a iniciar? Bueno, ¿cuáles son sus relaciones peritoneales importantes? Pues nosotros sabemos aquí que esta región corresponde al píloro, que aquí en este caso en esta porción interna estaría el esfínter pilórico, y toda esta parte donde se estrecha es lo que se conoce como el antro pilórico. Miren que allí la continuación es lo que sería la primera porción del duodeno, y esa primera porción que dijimos que sí estaba peritonizada, miren que tiene una relación peritoneal con el hígado, y esa estructura es lo que vamos a denominar el ligamento hepatoduodenal. Muy bien, yo iba a decir hepatoduodenal. ¿Listo? Hepatoduodenal. Y recuerden que inmediatamente por detrás de ese ligamento es donde nosotros vamos a encontrar un espacio que se llama el hiato de Winslow. ¿Y qué es el hiato de Winslow? Es lo que permite que las dos cavidades se comuniquen. ¿Se acuerdan que dijimos que acá arriba había un espacio supramesocólico y acá abajo había un espacio extramesocólico, y que los dividía el mesocolo transverso, su raíz? Pero que la forma para que ellas se puedan comunicar es precisamente por ese hiato de Winslow, que queda inmediatamente por detrás de esta región. Y este ligamento hepatoduodenal es súper importante porque es ahí donde ustedes van a encontrar un paquete
cirujano, esa referencia es bastante valiosa. Bueno, ¿dónde termina? Resulta que el duodeno tiene una terminación a través de una flexura. Miren que aquí vemos ya la porción más distal del duodeno que viene horizontal y luego ella asciende y se dobla. Este doblez en las asas intestinales, los dobleces se llaman flexuras. Y entonces aquí, como el duodeno se va a continuar con la siguiente porción del intestino delgado que se llama el yeyuno, entonces esta flexura se llama duodeno yeyunal. Y en ese lugar vamos a encontrar nuevamente un tejido que es parte peritoneo, parte músculo, que es lo que se va a denominar el ligamento o músculo duodeno-renal, que antiguamente le denominaban el ligamento suspensorio de Treves. Exactamente, ligamento suspensorio de Treves. ¿De dónde viene? Pues miremos acá, pero no, más bien señalo aquí porque allá no alcanzo. Bueno, miren entonces qué estructura es esta, chicos. El esófago, muy bien. Entonces el esófago, ¿por dónde está pasando? Por el hiato esofágico, o sea que este músculo es el músculo diafragma. Entonces miren que el hiato esofágico se llama precisamente así porque la conformación de ese orificio es muscular. Entonces de ese hiato esofágico miren cómo salen unas fibras musculares que se van a entrecruzar con tejido conectivo y que por lo tanto serán los encargados de sostener esta región. Como es músculo, pues obviamente también va a generar movimiento. Y el movimiento que va a producir ese ligamento, ese músculo que se encuentra en el interior de ese ligamento suspensorio es de elevación. Por lo tanto, lo que va a favorecer es que este ángulo se aumente, o sea, se abra. ¿Y con qué objeto? ¿Con qué fin? Pues para favorecer la motilidad, para que el alimento que ya está por acá, que ya se convirtió en limo, pues continúe con el tránsito intestinal. Entonces, esa digamos que vendría siendo una función importante de ese músculo suspensorio que se encuentra en el interior del ligamento suspensorio del duodeno yeyunal o de Treves. Bueno, ahora sí, las porciones del duodeno. El duodeno, como lo hemos estado mostrando, él se va como modificando en su, digamos, en su tránsito. Y el alimento que vaya a pasar por ahí, pues también va a tener un recorrido que podría ser hacia arriba o hacia abajo o transverso. Y en ese sentido, entonces, las porciones del duodeno se describen así. Bueno, antes de empezar, vamos a ubicarnos. Miren que esta parte está a la altura de la primera vértebra lumbar, esta sería la segunda vértebra lumbar y esta sería la tercera vértebra lumbar. Al ubicarnos entonces ya en ese lugar, vamos entonces a recordar. Aquí estaría la línea o el plano transpilórico, porque miren que este sería el píloro, por lo tanto la línea estaría por el medio, y por lo tanto esta primera región es lo que vamos a denominar la porción superior del duodeno, esta que está en roja. Listo, esa sería la primera porción del duodeno. Y recuerden que es la única porción del duodeno que está peritonizada. El resto todo está retroperitoneal. La segunda porción la vemos aquí en púrpura y esa porción se denomina descendente porque miren que ella en un principio sube, por eso es la superior, y luego desciende. La tercera, que es la que está en naranja, y miren que está a la altura ya de la vértebra número 3, lumbar, es horizontal y es la más larga, y finalmente
fisura, duodeno yeyunal, donde encontramos ese ligamento suspensorio del duodeno yeyunal o del 3. Entonces, vamos a ver esta imagen. Para que nos ubiquemos, aquí lo que estamos observando es la raíz del mesocolon transverso. Miren que por detrás alcanzamos a observar por aquí el riñón izquierdo, por este lado se alcanza a ver el riñón derecho, con sus glándulas suprarrenales, recuerden que esos son órganos retroperitoneales, por aquí va subiendo la vena cava inferior y también estaría bajando la aorta y por lo tanto esta estructura que vemos aquí atravesándose es la raíz del mesocolon transverso. O sea que de ahí para arriba, supramesocólico y de ahí para abajo, inframesocólico. ¿Listo? Entonces, esta primera parte, porción superior del duodeno. La segunda parte, porción descendente del duodeno. Tercera, porción horizontal. Y la última, porción ascendente. Y miren qué bonito en esta imagen, bueno, no qué bonito, uno que empiezan a gustar como cosas raras. Pero entonces, miren, toda esa U o esa C o esa V, dependiendo de la forma que tenga, en este caso una C, miren que está enmarcando la cabeza del páncreas. Tiene una relación muy estrecha, sobre todo la porción descendente, con la cabeza del páncreas, ya que el duodeno está enmarcando esa cabecita de ese órgano que vean ustedes ya después de Semana Santa. Bueno, vamos entonces a describir las porciones para que podamos irlas pasando y avanzando en la clase. Tenemos, chicos, la primera porción, dijimos que era la porción que estaba por fuera o pues que estaba peritonizada y que ella se continúa precisamente con el esfínter pilórico, o sea que la continuidad aquí de este tubo digestivo vendría siendo esto. ¿Qué importancia tiene esta región? Pues la importancia sobre todo es radiológica, porque esa región es una porción que se ve dilatada y al verse dilatada en radiología le denominan la ampolla del duodeno. ¿Listo? Y es el lugar que generalmente se le puede, pues el lugar donde más se van a generar las úlceras duodenales en esa región. Además, miren que esa ampolla duodenal, o pues la primera porción, dijimos que estaba aquí, que el ligamento hepatoduodenal. Y miren qué estructuras entonces están relacionándose con esa ampolla. La porción que está aquí en verde, esto se denomina vía biliar. Después le van a poner 1000 nombres, pero eso en verde es la vía biliar, que es la que estaría llevando la bilis desde el hígado y la vesícula biliar. Y además miren que observamos que aquí atrás del estómago estaría ubicado esta estructura que se llama el tronco celíaco. Y de ese tronco celíaco está saliendo un vaso que se va a ir hacia esta región y que se llama gastroduodenal. Por lo tanto, la región de la ampolla del duodeno tiene esa relación muy estrecha con la arteria y vena gastroduodenal y con la vía biliar. Además, recuerden de la presencia del ligamento gastroduodenal. Bueno, la segunda porción que dijimos que se denominaba descendente. Miren que voy a hacer un poquito más grande esta imagen para que lo podamos notar mejor. Podemos entonces ver al riñón derecho. Ven que al ver el riñón derecho observamos que del riñón está saliendo un conducto. Ese conducto que sale del riñón se llama uréter. La primera parte de él es lo que se denomina la pelvis renal y después ya empieza a descender el uréter. Entonces, una relación muy importante de la porción descendente del duodeno es esa. El uréter que está inmediatamente por detrás de él. ¿Listo? Esa es una relación anatómica importante. Y ahora le vamos a buscar la importancia en este caso para la fisiología. Aquí tenemos una imagen del duodeno en forma
porción descendente empezamos nosotros a observar algo que lo vamos a tocar un poquito más adelante, son estos pliegues. Esos pliegues que están presentes en todo el intestino delgado se van a llamar pliegues semilunares, o también les denominaban válvulas conminentes, porque esas van a permitir que haya movimiento. ¿Qué es importante de esos pliegues semilunares? Pues que en el estómago que ustedes vieron también habían pliegues, pero la diferencia entre los pliegues del estómago y los pliegues del intestino delgado es que cuando el estómago está lleno, esos pliegues se vuelven lisos. En cambio, con el intestino delgado, por más que esté lleno, los pliegues nunca se van a perder, porque son músculos que van a permitir como un movimiento valvular, o sea, cómo generar el movimiento del peristaltismo. Entonces, esa es una primera característica de esta imagen que estamos viendo. O sea que a partir de la ampolla, o sea, la primera porción del duodeno, hasta que se termine el intestino delgado, vamos a encontrar esos pliegues circulares. Y lo segundo, y que esto sí es muy propio de esta porción descendente del duodeno y que no lo van a ver ustedes nunca más en otro lado, bueno, exageré un poquito, pero son estas pequeñas aperturas. Esas aperturas que nosotros vemos allí se llaman papilas. Las papilas duodenales. Miren que la que está abajo es más grande y la que está arriba es más pequeña. Por lo tanto, la grande le vamos a denominar papila duodenal mayor y la pequeña papila duodenal menor. ¿Qué es lo que se está abriendo allí? Esto cuando ustedes vean páncreas lo van a ver con mucho más detalle, pero entonces lo que ustedes van a observar es lo siguiente. Resulta que, vamos a poner aquí resulta que del páncreas está saliendo un conducto. Ese es el conducto pancreático. Pero viene de la región del hígado y la vesícula biliar otro conducto que es el conducto coledónico, que hace parte del área biliar. Estos dos conductos van a unirse a depositar sus secreciones al mismo lugar en el páncreas, que en el páncreas del duodeno. Ese huequito que se abría a la luz del páncreas, del duodeno, era lo que dijimos que se llamaba la papila duodenal mayor. ¿Listo? Por donde ellos entran es una dilatación que se genera en la pared, y eso es lo que se va a llamar ampolla. La ampolla que tiene un epónimo que es de váter. ¿Listo? La ampolla de váter. Y ese conducto que se está metiendo ahí, que son los dos, el colédoco y el pancreático, van a tener una musculatura lisa que está alrededor de ellos, que es el que va a generar pues la contracción para que puedan entrar las sustancias al duodeno, y eso es lo que se va a llamar como esfínter. ¿Quién? De Pedro Ode. ¿Listo? Entonces, el esfínter de Ode. Es el músculo que está cubriendo los conductos que están entrando a través de la ampolla y que se van a abrir al interior del duodeno a través de una papila. ¿Listo? No los vayan a confundir porque todos están en el mismo lugar, pero son estructuras que son diferentes. Entonces, no vayan a confundir estas tres estructuras. Entonces, cuando nosotros vemos la imagen que estábamos trabajando ahorita, que es esta de aquí, lo que estábamos observando era la papila duodenal mayor, que era precisamente donde se abrían los dos conductos. Y miren, los dos conductos los observamos también en esta imagen. El que viene en verde bajando es el conducto que pertenece a la vía biliar y él se llama colédoco. Y el que está en amarillo, que miren que está atravesando todo el páncreas, ese es el conducto pancreático.
principal. ¿Listo? El conducto pancreático principal, que es el que está en amarillo. Miren que los dos se unen antes y entonces atraviesan la ampolla y ahí está el esfínter y luego se abren a la papila. ¿Listo? La papila duodenal menor, pues ella a veces está, a veces no. Y es porque lo que se va a abrir al interior de esa papila es un conducto que también a veces está y a veces no, que es este conducto pancreático que se llama pancreático accesorio, y que ese conducto pancreático accesorio pues está llevando también secreciones del páncreas, pero específicamente de esta porción del páncreas que es lo que se conoce como la cabeza. ¿Listo? Entonces a veces existe este conducto pancreático accesorio. Si existe el conducto pancreático accesorio, pues él se va a abrir a la papila duodenal menor, que es más pequeña, que está en el duodeno en su porción descendente. Pero lo que siempre van ustedes a encontrar es la papila duodenal mayor, que es donde llegan los dos conductos de la vía biliar y el conducto pancreático principal. Bueno, llegando a la tercera porción, que dijimos que era la porción horizontal. Esa porción horizontal está pasando por la altura de la tercera vértebra lumbar. Acuérdense que dijimos que allí precisamente se encontraba el cuerpo de L3 y que además miren que está pasando además por delante de la vena cava inferior y de la aorta abdominal. Esa sería como la importancia de esta porción horizontal, además de ser de todo el duodeno la parte un poco más larga. Y finalmente, y además por delante, ya vimos por detrás que dijimos que estaba a la altura del L3 y que estaba por delante de la vena cava inferior y de la aorta abdominal. Pero por delante de él van a estar pasando dos vasos importantes para la región del intestino delgado. Entonces vemos, por ejemplo, aquí cómo va ascendiendo esta vena que se va a denominar la vena mesentérica superior y que por ese mismo lugar, pero un poco más hacia la izquierda, vamos a ver descendiendo la arteria homónima, o sea, la arteria mesentérica superior. O sea que por delante de la porción horizontal del duodeno van a pasar los vasos mesentéricos superiores, arteria y vena. ¿Listo? Y que esa arteria y vena pues serán los responsables de darle la irrigación y el drenaje al intestino delgado, específicamente pues yeyuno. La última porción, que es la ascendente, vamos a ver que lo importante de ella es el tránsito de los vasos gonadales. Resulta que como no sabemos si es hombre o mujer, pues les vamos a decir vasos gonadales, porque son los que se van hacia las gónadas. Si es hombre, a los testículos; si es mujer, serían hacia los ovarios. Miren que como está al lado izquierdo, vamos a ver que la arteria gonadal va a tener un recorrido más oblicuo. En cambio, la vena gonadal va a tener un recorrido más recto, porque la vena gonadal izquierda no va a drenar a la vena cava inferior, sino que llega a la vena renal izquierda. Entonces, digamos que esa es como la diferencia del ángulo que va a tener el vaso, pero los dos serían los vasos que estarían por detrás de la porción ascendente del duodeno. ¿Listo? Eso, chicos, sería lo importante aquí. Ahora, ¿quién nos va a permitir que el duodeno pues tenga irrigación y drenaje? Resulta que la irrigación y el drenaje van a ser producto de la anastomosis de unos vasos sanguíneos. De las arterias vamos a ver una anastomosis entre el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. ¿Por qué? Porque el tronco celíaco nosotros vamos a ver que sale esta arteria que se llama la arteria gastroduodenal. Y esa arteria gastroduodenal pues va a dar estos vasos que se llaman pancreático-duodenales, que son los que van a irrigar la parte de arriba del
se unen. Los gastropancreático-duodenales superiores se unen con los pancreático-duodenales inferiores. Y esto genera entonces una anastomosis entre el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Y eso favorecería y garantizaría de cierta manera que esa región mantuviera siempre una irrigación adecuada. En el drenaje, pues es lo mismo, solamente que los vasos ya no se van a llamar, ay, espérame, esta imagen no me sirve. Bueno, más o menos. Bueno, el drenaje, igual los vasos son homólogos, o sea que homónimos a las arterias, por lo tanto tienen venas pancreático-duodenales y superiores e inferiores. Que las pancreático-duodenales superiores pues van a drenar hacia la vena lienal y los pancreáticos inferiores a la vena mesentérica superior. Sin embargo, todo eso confluye en un gran vaso grande, gigante, que se llama la vena porta, y que esa vena porta será el sistema de drenaje venoso de los órganos abdominales, principalmente los digestivos. O sea, asas intestinales, el estómago, parte del esófago, pues la porción abdominal, van a ser drenados por ese sistema venoso porta. Y eso va a favorecer que todas la absorción de esas sustancias que se hicieron a través del intestino pues sean metabolizadas a través del hígado. Bueno, muchachos, yo sé que están terriblemente mal porque tienen examen, pero vamos a hacer un mínimo esfuerzo adicional. Ya vamos en yeyuno 20, ¿listo? O sea que de las 3 porciones que teníamos nosotros del intestino delgado, ya chuleamos una, el duodeno. Ahora vamos a hablar del yeyuno ilion. Realmente el yeyuno ilion no es tan difícil. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Resulta que en el duodeno vimos que se abrían unas papilas y que esas papilas estaban depositando sustancias que venían del hígado, la vesícula biliar y del páncreas. Por lo tanto, en esta región podríamos decir que se está terminando la digestión química de los alimentos, porque ya todo lo que había que depositar en el intestino se depositó y que a partir de ese lugar empezamos ya a hacer procesos de absorción. Por lo tanto, la mucosa de yeyuno ilion va a ser una mucosa que será principalmente de absorción. ¿Y que va a iniciar en dónde? Pues en el ángulo duodeno-yeyunal. Allí inicia el yeyuno, que sería la segunda porción. ¿Y dónde va a terminar? Donde el ilion se une con el cielo, que es la primera porción del intestino grueso, y que ese lugar se va a llamar válvula ileocecal o unión ileocecal, que está mediada a través de una válvula ileocecal. De longitud, pues ya habíamos dicho que 12 cabezas de dedo era duodeno, por eso se llamaba así, tubo de 12 dedo, y que eso correspondía más o menos a 25 centímetros, a veces 20, supongo para los más pequeños, a veces 30, supongo para los más grandes, en promedio diría los 25, pero que a partir de ese momento todo lo que sería yeyuno ilion nos va a conformar una longitud aproximada de 6 metros en una persona viva. Pero que gracias a que están plegadas, pues nos caben en la cavidad abdominal, porque si no, no tendríamos dónde meter tantos metros de tripa. ¿Listo? ¿Dónde la vamos a ubicar? Bueno, entonces para poder ubicar el yeyuno ilion, vamos a recordar que la pared abdominal yo la puedo dividir en 9 cuadrantes y que esos 9 cuadrantes pues están definidos a través de 2 líneas longitudinales y 2 líneas horizontales. Las 2 longitudinales, miren que se trazan por la mitad de las clavículas, entonces son medioclaviculares. Y las 2 líneas horizontales, en este caso ya no sería un plano transpilórico porque el no estaría más arriba, sino que está por debajo de la última costilla, en ese caso hablo de subcostal, y la otra está entre las espinas del hueso iliaco, o sea que serían interespinosos. Y que de esa manera yo divido la parte central en tres
van a hacer las autopsias, el yeyuno está vacío siempre, siempre. Entonces, esa es una característica que tiene el yeyuno y por eso se llama así, vacío. Yeyuno se dice, o pues, significa vacío. Bueno, muchachos, miren que en esta imagen vemos una radiografía con medio de contraste y al hacer la radiografía con medio de contraste nos permite ver la luz del intestino. En este caso, esto que estamos viendo es el yeyuno. Y lo que ustedes observan aquí se llama el signo de las monedas apiladas. ¿Por qué se llama así? Porque ustedes imagínense que tienen un montón de monedas haciendo una torrecita y esas monedas, como son de diferente denominación, hacen como unas especies de escalones y eso es lo que aquí se observa, como escalonada. Ese es el signo de moneda apilada que es típico del yeyuno. ¿Y por qué? Pues miren la mucosa que tiene el yeyuno. Bueno, primero lo que vamos a encontrar de afuera para adentro, que esto lo van a ver ustedes con mucho detalle con los profesores de histología, es que vamos a encontrar una serosa, que la serosa corresponde al mismo peritoneo que lo está cubriendo, o sea, el peritoneo visceral. Que inmediatamente por debajo de la serosa vamos a encontrar una túnica muscular, y aquí esto sí cobra mucha importancia, porque miren que esa túnica muscular está digamos que ubicada en dos estratos. Un estrato que está externo, que es longitudinal, y un estrato que está interno, que es circular. ¿Por qué es importante? Porque hay un músculo que va liso, o pues digamos que va a lo largo de la tripa, y hay otro que va circular al diámetro de la tripa. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que el intestino tenga dos tipos de movimiento. Un movimiento de mezcla y un movimiento de propulsión. Entonces, esos músculos permiten eso. Mezcla cuando se contrae el músculo circular y propulsión cuando se contrae el músculo longitudinal. Ellos entonces son los estratos musculares, longitudinal y circular. Inmediatamente por debajo del estrato muscular, de la capa del músculo circular, vemos la submucosa. Y finalmente, miren la mucosa como la encontramos. ¿Qué estamos viendo nosotros ahí? Unos pliegues. Dijimos que esos pliegues se llamaban semilunares o también conocidos como válvulas conducentes, porque acuérdense de la característica que les dije. A pesar de que esta tripa esté llena, estos pliegues nunca se borran, siempre se mantienen, porque ellos van a favorecer el movimiento intestinal. Otra característica importante, el intestino delgado funciona como un sistema linfoide, un órgano linfoide secundario, porque en su interior vamos a encontrar muchos nódulos linfáticos. En el intestino delgado, específicamente en el yeyuno, generalmente los vemos solos, por eso son nódulos linfáticos solitarios. Pero en el duodeno los vemos juntos y eso es lo que se conoce como una placa de Peyre. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bueno, yo sé que esto lo vuelven a retomar en histología, entonces por eso no me voy a estresar un poco por esto. Ahora, muchachos, vemos el hígado. Miren la diferencia entre la radiografía con medio de contraste del yeyuno con la radiografía del medio de contraste del hígado. Miren que aquí ya no está el signo de monedas apiladas, aquí ya es una tripa completamente lisa. Y si observan ustedes las mismas capas, la túnica serosa, el estrato muscular, la submucosa y la mucosa. Pero ¿qué vamos a encontrar de diferente? Miren que ya no hay tantos pliegues circulares. Por ahí uno que otro ustedes van a seguir viendo obviamente unos pliegues semilunares, porque son las válvulas conducentes que hacen que se mueva ese contenido, pero ya no son tan seguidos. Y miren acá, todos estos punticos son los nódulos linfáticos solitarios, pero miren este gigante que está aquí, son un poco de nódulos linfáticos agrupados. ¿Y qué dijimos? Que eso antiguamente, de hecho incluso todavía, pues como estamos todavía intentando quitarnos la terminología de los
porque recuerden que en el yeyuno veíamos eran nódulos linfáticos solitarios, ellos solitos, cambio dice agrupar y forman esos nódulos linfáticos agrupados o conocidos como placas de Peyerl. Bueno, otra situación que se puede presentar, aunque esto lo presentan como si fuera algo que va a pasar, no pasa tanto, y acaso ustedes en 30 años cuando vayan a ser cirujanos habrán atendido 1 o 2 divertículos ileales, pero sí deben tener en cuenta que pueden llegar a aparecer. Entonces, ¿qué es un divertículo ileal? Miren que aquí estamos viendo plaza de ilion y ya en la porción más distal, o sea, casi que llegando a unirse al intestino grueso. En esa región a veces quedan remanentes embrioneros, que es lo que se conoce como un divertículo ileal. Y ese divertículo ileal pues no es más que una estructura como accesoria en el asa intestinal que tiene forma de dedo de guante, o sea que tiene un fondo de saco, pero hay que tener en cuenta que tiene vascularización como todo el intestino, tiene inervación y además pues su mucosa va a estar produciendo líquidos gástricos o pues digestivos. Entonces, cuando esto se inflama, puede generar lo que se conoce como la diverticulitis. Entonces, cuando se inflama, es diverticulitis ileal. Y se confunde muy fácil con los síntomas de la apendicitis, porque acuérdense que generalmente se encuentra a la parte distal. O sea que va a estar ubicado en la zona de la región derecha inferior. Y si se inflama, pues va a tener contenido de heces y se puede perforar por la producción de jugos digestivos, generando una peritonitis. Hay algunos, la mayoría lo describen como una estructura pequeña de 5 centímetros, pero hay algunos artículos que encontré en las revisiones que ya lo han descrito hasta de 23 centímetros, o sea, una vaina como de un pie prácticamente, muy, muy grande. Entonces, esa situación es patológica, no todo el mundo tiene, de hecho el que tiene es porque tuvo problemas en su desarrollo embrionario, porque eso eso se tiene que absorber, pero no se absorbió y se mantuvo, y puede incluso tener como está adherido a la pared abdominal anterior, puede incluso tener relación con los vasos vitelinos. Y pues hasta podría uno imaginarse que a través de esos vasos vitelinos, como se relaciona con el ombligo, podría por el ombligo salir heces. Bueno, me estoy imaginando pendejadas, pero no. Eso son bobadas. Me lo imaginé, no sé si existe. Chicos, aquí es importante que ustedes recuerden esto. Generalmente, cuando ustedes ven neuroanatomía, les hablan del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El periférico se divide en somático y autónomo. Y que el autónomo en simpático y parasimpático. Pero resulta que existe un sistema nervioso entérico o mientérico. Y ese sistema nervioso entérico es lo que permite el peristaltismo, o sea que haya movilidad intestinal y secreción. El sistema nervioso autónomo puede favorecer que se aumente o se disminuya, pero independientemente del estímulo del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico se regula por sí solo, y por eso en algunas situaciones le denominan el segundo cerebro. De hecho, ese término ha venido acunándose y ha sido acogido muy favorablemente, porque acá nosotros tenemos neuronas que se van a relacionar hacia el cerebro a través del nervio vago y se conforma un eje intestino-cerebro. Y la microbiota intestinal, que es lo que antiguamente se llamaba la flora intestinal, que realmente no debería ser flora sino fauna, porque nosotros tenemos bacterias, virus,
Ustedes puede ser que no tengan hambre en este momento, pero necesitan meterse algo a la boca porque están ansiosos. Entonces, esa situación eso que está sucediendo, a usted no se dirige sola. Ese libre albedrío es mentira. Y él está diciendo, el microbioma intestinal, está diciendo, quiero una chocolate jet de maní jumbo gigante de 3. Ese es el microbioma, no es usted. ¿Listo? Entonces, por eso los hábitos alimenticios se deben regular mucho desde la niñez. Y miren que salió hace poco, este año, no recuerdo exactamente en qué mes, un artículo de nutrición y decía que la cantidad de azúcar que podía consumir un niño menor de 12 años era máximo 5 gramos en un día. 5 gramos en un día prácticamente es una cucharadita de azúcar. Eso en todo un día, y eso ya se considera un exceso en un niño. Y nosotros a los niños, y nosotros mismos crecimos chupándonos un bombón que tiene como 200 y piola de gramos de azúcar, y así sucesivamente, y eso entonces alteró nuestro microbioma intestinal. Entonces es ahí, chicos, realmente a usted la manda es un montón de bacterias que tiene en el abdomen, adentro en su luz intestinal. Y se relacionan, acuérdense, con el intestino a través del nervio vago, que son las aferencias que hacen que usted genere muchos problemas. Hay una relación directa que ya está muy bien estudiada con respecto al trastorno ansioso depresivo. Esos trastornos ansiosos depresivos persistentes que le mandan a usted medicamentos para regular la serotonina, para regular GABA, para regular lo que sea, y usted sigue sintiéndose como el orto. Entonces, ¿qué viene siendo? Su intestino. Todas estas cosas nacen de allí. No recuerdo si era Hipócrates. Hipócrates decía que toda la base de la enfermedad estaba en el intestino, en el sistema digestivo. Y a él le cayeron muy duro en aquellos tiempos y le siguen cayendo, pero miren que ahora la tendencia es eso. Regular el microbioma intestinal regula muchísimas enfermedades. La hipertensión, regular la ansiedad, la depresión, que uno diría que no tienen relación en sí. Las inflamaciones de las articulaciones, incluso todo viene del intestino. Entonces, aquí para que se vayan ustedes con su reflexión, es que no se dejen manipular por una bacteria. No, resistan.
para el que sigue una tarea maravillosa esto, pero que se regule, no que se les quite la tarea, porque uno puede hacer mapa conceptual, listo, no es tan grande, pero ya con todo lo que les dejaron, sí es importante que le hagan saber a Martín que lo reventaron y que en ese caso pues también tiene que ser condescendiente con la forma de evaluar y el peso que va a tener cada una de esas tareas, porque uno va a hacer una tarea maravillosa y va a diluirse en un 20%, porque no es. Entonces por eso yo les digo, esas cosas uno necesita autorregulación y esa regulación generalmente, si uno no se la pone uno mismo, las personas afuera la deben poner. Entonces hable con él, díganle, háganle saber la situación para que se tomen medidas. De pronto, sí, ya no podemos decir que no las hagan porque ya las hicieron, pero que le den al menos un peso más grande a esa tarea y así sucesivamente. Entonces yo aquí siendo abogada del diablo, pero pues es que son cosas que también uno tiene que entender. Yo los veo a ustedes el viernes muertos allá afuera, pues sí me parece que son tareas chéveres, pero que tienen que tener también su momento y no era el momento una semana antes del examen. No creo que era el lugar para hacer eso. Bueno, entonces chicos, volviendo otra vez aquí, recuerden que dijimos que el intestino iba a tener estas características, ¿no? Dijimos que tenía una túnica serosa, un estrato muscular, una submucosa y una mucosa, ¿cierto? Pero resulta que entre esas capas musculares, porque acuérdense que hay una longitudinal y una circular, nosotros vamos a encontrar allí un plexo nervioso. Y ese plexo nervioso se llama mientérico, porque acuérdense que mio significa músculo. Entonces ese plexo nervioso mientérico está entre el músculo longitudinal y el músculo circular. ¿Y qué va a regular ese plexo mientérico? La movilidad del intestino. ¿Listo? Y por debajo del músculo, de la capa muscular, veíamos la capa submucosa. Y ahí en esa capa submucosa pues vamos a encontrar otro plexo que se llama plexo submucoso. ¿Y qué regula el plexo submucoso? La secreción y la absorción. O sea que el sistema nervioso entérico está formado por dos plexos. El mientérico, que acuérdense que mio significa músculo y es el que va a regular el movimiento intestinal, y el plexo submucoso. ¿Cómo se escribe? Y el submucoso entonces regula la secreción. ¿Listo? Esas son los dos plexos. Recuerden que ellos no necesitan un estímulo del sistema nervioso para hacerlo. Ellos se autorregulan ellos mismos. ¿Qué les va a decir el sistema nervioso autónomo? Que aumente o disminuya la secreción o aumente o disminuya el movimiento. Pero ellos solitos lo pueden hacer porque tienen sus células que son bipolares que van a favorecer ese movimiento. Bueno, otra situación, y esto lo voy a decir así muy grande porque ya ustedes tendrán el espacio con los profes de ISO para que les explique mucho mejor. Acuérdense que el T1 dijimos que tenía un poco de pliegues, si se acuerdan, ¿cierto? Y esos pliegues están formados por este montón de vellosidades. Más o menos se considera que esas vellosidades aumentan un 20% la superficie de absorción. Pero resulta que esas vellosidades, que ya las vemos nosotros ahora acá, están cubiertas por un epitelio que también tiene cilios. O sea que las vellosidades tienen microvellosidades. Y eso entonces va a favorecer que se aumente la superficie de absorción hasta en un 4000%. Por lo tanto, entre más vellitos nosotros tengamos y más, digamos, salientes y entrantes, nos favorece que haya mucha superficie de absorción. Miren que entre cada vellosidad vamos a encontrar además intercaladas unas glándulas intestinales. Y eso se denomina
mezclando el interior. Y el movimiento de propulsión es el peristaltismo, que ya es cuando yo me cerré aquí y ese anillo lo empecé a empujar siempre hacia distal, nunca se aproxima, siempre hacia distal. Esa es una característica que tiene, porque acuérdense que va a favorecer el tránsito intestinal, y nuestro tránsito intestinal es hacia el ano, o sea que todo el movimiento de propulsión es en sentido distal. Si fuera en sentido proximal, pues no saldría por... Es que me acabé de acordar de algo. Anoche no podía dormir, porque empezando también, como he estado tan estresada, ya en mayo les cuento, entrego la tesis. Entonces no duermo, no como por porquería. No duermo, me la he pasado súper estresada y entonces pues obviamente terminé con una diarrea terrible, ¿no? Entonces viernes, sábado, domingo, lunes, así, pero literal, entraba y salía, ¿no? Horrible, ya era agua, me quemé el esfínter, no, eso está, ando con la crema antipañalito, porque fue horroroso, sí, horrorosísimo. Y entonces, ya no podía ni dormir, porque ya sentía así que le tiembla de la deshidratación tan horrible, estaba súper deshidratada, que ya estaba pensando hasta ponerme suero intravenoso, porque ya me sentía así como una pasa, deshidratada. Entonces, cuando uno no puede dormir, generalmente celular, ¿no? Entonces, apareció un video, están como en una entrevista muy seria, porque son señores viejos, o sea, señores muy viejos, bueno, no muy viejos, como Oscar, Carlos, sí, más o menos. Y entonces está la presentadora y le dice a uno de los señores que ni se vayan a enterar, que digan, no, ay, ustedes están grandes. Y entonces resulta que la entrevistadora llega y le dice a uno de los viejitos, ¿cuál es tu habilidad? Y el man le dice, mi habilidad es que yo soy capaz de absorber 1,5 litros de agua por vía anal. Y todo el mundo como que, la muchacha que estaba haciendo la entrevista se rió, dice, ¿por qué te ríes? Si es verdad, tráeme una palangana, o sea, como una batea, le echas 1,5 litros y yo me siento. Y yo hago movimientos anales y subo el agua al interior del intestino. Entonces, por eso ahorita que les dije eso me acordé y me dio mucha risa porque me generó curiosidad, porque todos los movimientos peristálticos son hacia distal, o sea que si yo contraigo mi esfínter va a favorecer, bueno, que no salga, pero la polla va a favorecer la salida. Entonces, eso me pareció muy curioso. Puede absorber, digamos que tomarse 1,5 litros de agua por vía anal de cuchillos. Y lo más chistoso es que decía, tráigame la palanca y yo lo hago. Por eso me reí. Bueno, entonces el chiste más pendejo que le acaba de contar. Bueno, no, yo creo que los de Martín no superan a ninguno. Entonces, chicos, ya lo último, tenemos que la vascularización que va a tener el yeyuno ilion viene directa o de la manera principal y única a través de la arteria mesentérica superior. Recuerden que la arteria mesentérica superior ya la habíamos mencionado, ella es una arteria impar que sale en la pared anterior de la aorta abdominal y que vimos que atravesaba por delante al duodeno en su porción horizontal y que daba una arteria que nos ligaba, que dijimos que se llamaba pancreático duodenal inferior y que se anastomosaba con la que venía del tronco ciliaco. Y entonces aquí, ¿ella qué va a hacer? Pues va a tener un recorrido distal y se va a ramificar en el interior del mesenterio. ¿Y qué nosotros vamos a encontrar allí que es súper importante? Pues que resulta que antes de llegar al asa intestinal, ellos van a empezar a hacer unos vasos que se van a formar como en arco, que se van a llamar los arcos paralelos. ¿Por qué se llaman arcos paralelos? Pues porque están paralelos al asa intestinal. Y a partir de esos arcos paralelos salen unos vasos rectos. Recuerden que yo les mencioné, a ver si tengo aquí. No, espérenme, me devuelva la imagen. Entonces, la
terminan formando estos arcos. Esos arquitos que nosotros vemos ahí son los que se conocen como vasos paralelos. ¿Por qué paralelos? Pues porque están paralelos al asa intestinal. Se hacen paralelos al asa intestinal. ¿Sí se acuerdan qué es paralelo y qué es perpendicular, cierto? Entonces, paralelos son dos líneas rectas que por más que las estiremos nunca se van a tocar, como tú y tu cruz. Y en los perpendiculares sí se cruzan. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces, estos arcos que se forman por esos vasos yeyuno-ileales se llaman paralelos porque van paralelos al asa intestinal. Y a partir de esos vasos paralelos salen unos vasos que se van a llamar vasos rectos. Y esos vasos rectos sí son los que van a estar introduciéndose hacia el asa intestinal. ¿Listo? Acuérdense, muchachos, que este número de arcos va a variar entre yeyuno e ilio. Aquí estamos viendo un asa ileal y por lo tanto estamos viendo un vaso paralelo con solo un arco que sale y salen sus vasos rectos de una. Pero si fuera un yeyuno, veríamos, no traje la foto del yeyuno, pero si fuera un yeyuno, veríamos otra fibra, otra fila de vasos paralelos, otra fila de vasos paralelos. Acuérdense, se los dije cuando empezamos, el yeyuno es más vascularizado y por eso se ve más rojo. Entonces, ¿por qué? Porque tiene más número de vasos paralelos. En cambio, el ilio solo tiene un vaso paralelo y de él salen ya los vasos rectos de manera directa. Esa es la diferencia allí. El drenaje, el mismo vaso, o sea, mesentérico superior, pero en este caso pues no se va en recorrido distal, sino que viene en recorrido proximal porque está recogiendo. Entonces, lo mismo va a suceder. Los arcos paralelos se van uniendo y van formando los vasos venosos ileo-yeyunales, y esos vasos ileo-yeyunales terminan conformando a la vena mesentérica superior. Y esa vena mesentérica superior, en su recorrido, pues también recoge la sangre del duodeno y también va a recoger la sangre del colon, pero eso lo vamos a ver mañana. Y termina llegando para conformar a la vena porta. ¿Listo? Eso, chicos, entonces era lo que nosotros teníamos que ver aquí. Lo último ya son los vasos linfáticos. Todos esos linfonodos los vamos a encontrar cercanos a las asas intestinales introducidos en el mesenterio. Y esos linfonodos empiezan a partir de ellos a salir unos vasos linfáticos que van a terminar conformando lo que se denomina la cisterna del quilo. Por lo tanto, es importante que recuerden toda la linfa del intestino delgado y parte del grueso, pero casi que todo, llegan a un lugar en la región anterior de la aorta abdominal que va a conformar una especie de ganglio gigante que se llama la cisterna del quilo. Y esa cisterna del quilo está absorbiendo no solamente linfa, sino que también está absorbiendo grasa. O sea que esa linfa del sistema digestivo es una linfa lechosa, por eso recibe el nombre de quilo, porque es súper lechosa, lleva muchísima grasa. O sea que la absorción que nosotros podríamos decir de los nutrientes que están en el intestino delgado hacia la sangre no se va la grasa, por ahí se va carbohidratos, bueno, obviamente ya desnaturalizados, todo lo que se desnaturalizó de las proteínas y los carbohidratos, pero lo que se desnaturalizó de la grasa se fue por vía linfática hacia la cisterna del quilo. Listo. Acuérdense que en la inervación dijimos que él tenía su propio sistema nervioso, que era el sistema nervioso entérico, pero ese sistema nervioso entérico necesita alguien que le diga hágalo más rápido o hágalo más despacio, como en el corazón. Y en ese caso entonces vamos a encontrar que la parte que va a permitir
que se aumente la motilidad y se aumente la secreción gástrica es la parte parasimpática y proviene del nervio vago. Recuerden que el nervio vago pasa a la cavidad abdominal como troncos vagales en relación al esófago. Y esos troncos vagales son los que van a terminar pues, permitiendo la conformación de este plexo mesentérico superior. Y la inervación simpática proviene de los nervios esplánicos torácicos, específicamente del esplánico mayor y menor, que son los que se originan en la región del tórax y que atraviesan el diafragma y permiten conformar esos plexos. En este caso, el plexo mesentérico superior, que es el que estaría en relación a la arteria y que se va a distribuir en el interior del mesenterio para irse a todas esas asas intestinales. Y eso entonces, chicos, pues sería lo que tendríamos nosotros que decir en esta clase del día de hoy. Porque intestino grueso, pues ya lo vemos mañana. O sea que los que no alcanzaron a ir a comerse la chocolatina del Jumbo gigante tienen todavía el espacio para que puedan hacer antes de entrar a esto.